No era un presentimiento, era una certeza. Algo andaba mal. Cada fibra del cuerpo de María lo gritaba, aunque su mente intentara callarlo. ¿Por qué alguien que decía amarla evitaba mirarla a los ojos? ¿Por qué la cama compartida se sentía más fría cada noche, como si entre ellos hubiera un océano invisible? María siempre había sido más que una esposa. Era una protectora, una observadora del detalle, una mujer entrenada para detectar mentiras con solo un parpadeo. Su trabajo, como oficial de policía, le había enseñado a ver lo que otros no veían, pero ahora, lo que dolía no era lo que observaba en los criminales, sino en el hombre que dormía a su lado. Esteban, su esposo desde hace 7 años, se había convertido en un extraño. Ya no la besaba por las mañanas, ni le contaba cómo le había ido en el día. Su teléfono, antes un objeto compartido, ahora se mantenía boca abajo. Las risas se habían extinguido, sustituidas por silencios incómodos y excusas vagas. María intentó convencerse de que era el estrés, que quizá él pasaba por algo que no quería compartir todavía. Pero en el fondo, su instinto le decía otra cosa. Esteban ocultaba algo. Y no era pequeño. Una noche, mientras él dormía, ella lo observó fijamente por largos minutos. Su pecho subía y bajaba con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta interna de María. ¿Sería capaz de engañarla? Después de todo lo que habían construido juntos, algo dentro de ella se rompió esa noche. La semilla de la duda se convirtió en un árbol frondoso que ya no podía ignorar. Al día siguiente, en vez de ir directamente a la comisaría, María hizo algo que jamás había hecho en su vida. Comenzó a seguir a su propio marido. Tomó su coche, estacionó a una distancia y observó. Lo vio entrar al café donde decía trabajar unas horas extras, pero lo que no esperaba era verlo salir minutos después por la puerta trasera, mirando a ambos lados como si temiera ser descubierto. El corazón de María se aceleró. Tomó fotos con su celular, activó el modo discreto y lo siguió a distancia. El auto de Esteban se desvió del camino habitual y tomó rumbo hacia un vecindario donde jamás habían estado juntos. Era una zona tranquila, alejada, donde nadie preguntaba demasiado. Y allí, él se detuvo frente a una casa con cortinas azules y jardín descuidado. Desde su coche, María lo vio bajar, tocar la puerta. Y entonces, su mundo se tambaleó. Una mujer salió. No era cualquier mujer. Era Lucía. Lucía, la exnovia de Esteban. La misma que, según él, había sido un capítulo cerrado y enterrado. La que nunca significó nada. La que, según él, jamás volvería a ver. Pero ahí estaba, sonriendo, recibiéndolo con un abrazo cargado de historia. María sintió que el aire se volvía espeso. Sus manos temblaban. No sacó más fotos. No grabó. Solo observó con un nudo en la garganta y una mezcla explosiva de emociones. Traición, tristeza, furia y, algo más difícil de aceptar, curiosidad. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué escondía? ¿Qué papel jugaba Lucía en todo esto? Durante días, María siguió investigando. Usó su placa para acceder a registros. Revisó redes sociales, cruzó datos. Hasta que una conversación con una compañera del pasado de Esteban le reveló lo impensable. Lucía estaba embarazada. Y por los cálculos, no podía ser de otro hombre. La verdad comenzaba a asomar, como un iceberg cuya punta apenas se veía. Y María, con el alma en ruinas, supo que su siguiente paso no sería como policía. Sería como mujer, como esposa, como alguien que, pese a todo, merecía saber la verdad completa. El reloj marcaba las 7:18 de la mañana cuando Esteban se despidió con un beso fugaz en la mejilla. Llevaba puesto su perfume favorito, el que María le había regalado en su último aniversario. Pero esa vez, en lugar de provocarle ternura, ese aroma le despertó una inquietud profunda, casi como si algo ajeno se hubiera adherido a él. María cerró la puerta con lentitud,
sintiendo que la escena había sido cuidadosamente ensayada, como una obra de teatro que se repetía cada día para ocultar una verdad. Ese día, María tenía turno nocturno, pero no fue a casa a descansar. Se vistió de civil, tomó su coche y activó el modo investigadora. No era la primera vez que seguía a alguien, pero era la primera vez que el objetivo era su propio esposo. Esteban tomó la autopista rumbo a su supuesto destino laboral. María lo seguía a una distancia prudente, cada músculo de su cuerpo alerta, cada pensamiento lleno de suposiciones. Pero cuando el vehículo de Esteban pasó de largo la salida habitual hacia su oficina y se desvió hacia una zona residencial, alejada, María supo que algo estaba por revelarse. El barrio era tranquilo, con casas modestas y árboles en flor. Un contraste absoluto con la tensión que hervía en el pecho de María. Detuvo el coche a una cuadra de distancia. Bajó los vidrios apenas para escuchar si había movimiento, y observó. Esteban estacionó frente a una casa de fachada discreta y rejas oxidadas. Caminó con paso firme hasta la puerta. Tocó 2 veces. María sostuvo la respiración. Cuando la puerta se abrió, sus peores sospechas se confirmaron. Lucía. La misma mujer que hacía años había sido parte del pasado turbulento de Esteban. María la había visto solo una vez, en una foto antigua, guardada en una caja que él prometió nunca volver a abrir. Pero la imagen era clara. Era ella. Lucía lo saludó con una sonrisa que no era solo de cortesía. Era una sonrisa con historia, con confianza, con cercanía. Y lo abrazó. No fue un saludo casual. Fue un contacto íntimo, como si hubieran compartido más que palabras recientemente. María sintió un pinchazo en el estómago. Quiso bajarse del coche, correr hasta ellos y exigir respuestas, pero algo la detuvo. El deseo de saber más, de entender el alcance de la traición antes de confrontarla. Durante casi 1 hora, Esteban permaneció dentro de la casa. María no se movió. Observó cada sombra que cruzaba la ventana, cada movimiento de cortina. Cuando él salió, no llevaba nada en las manos, pero sí en el rostro. Una expresión extraña, mezcla de alivio y nerviosismo, como quien carga un secreto demasiado grande. Esa noche, María no durmió. Revisó el perfil de Lucía en redes sociales. Encontró pistas vagas, publicaciones privadas, pero una de ellas, con una imagen borrosa de una ecografía, la dejó helada. El pie de foto decía: "A veces las segundas oportunidades vienen con un latido nuevo". La publicación era reciente, y la fecha de la ecografía coincidía con un viaje que Esteban había hecho por trabajo, meses atrás. María sintió un vértigo emocional. El piso bajo sus pies se desmoronaba poco a poco. ¿Y si no era solo una aventura? ¿Y si había un bebé en camino? ¿Un hijo que no era suyo? Ya no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de una vida nueva, de una traición extendida en el tiempo. Una doble vida. En ese momento, mientras el sol se asomaba por el horizonte, María lo supo. Su realidad se estaba rompiendo. Y ella, que siempre había controlado cada situación con firmeza, se sentía como una marioneta atrapada en una historia que jamás pensó protagonizar. Pero lo peor aún no había llegado. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta interna para María. A cada paso que daba, la imagen de Esteban abrazando a Lucía se repetía en su mente como un eco sin fin. Se sentía atrapada en una película que no había elegido protagonizar, donde cada escena la acercaba a una verdad dolorosa que aún no terminaba de revelarse por completo. Aunque por fuera intentaba mantener la calma, por dentro, María era un volcán a punto de estallar. La rutina en casa seguía, pero cada gesto de Esteban ahora parecía parte de un teatro bien ensayado. Él hablaba como si nada hubiese pasado, pero ella ya no lo escuchaba como antes. Todo era filtrado por la duda. Decidida a llegar al fondo, María activó sus contactos dentro de la comisaría. Pidió a una compañera de registros que buscara discretamente cualquier dirección reciente vinculada a Lucía.
Descubrió que se había mudado a esa casa hacía 5 meses, coincidiendo exactamente con el periodo en que Esteban pasó algunos días resolviendo asuntos con un cliente del interior. Ese mismo día, María fue a una farmacia cercana, a la casa de Lucía, fingiendo estar embarazada para conversar con la dependienta. Preguntó casualmente si alguna mujer llamada Lucía había comprado vitaminas prenatales o medicinas para náuseas. La dependienta no dudó. Sí, una joven morena, muy educada. Viene con frecuencia. La confirmación fue un puñetazo en el estómago. Esa noche, María se sentó sola en el sofá, con el celular en las manos. Investigó todo lo que pudo sobre embarazo, fechas de concepción, y lo alineó con los viajes y ausencias de Esteban en los últimos meses. Todas las piezas encajaban. Lucía estaba embarazada, y Esteban era el padre. Pero había algo que la perturbaba aún más. ¿Por qué no se lo había contado? Esteban no era del tipo cobarde, al menos no el hombre que ella conocía. ¿Qué lo había hecho esconder algo tan grave? ¿Aún sentía algo por Lucía? ¿O temía perder a María si revelaba la verdad? Llena de preguntas, María tomó una decisión audaz. Envió un mensaje anónimo a Lucía, usando un número nuevo. Fingió ser una trabajadora social interesada en ofrecer apoyo a madres solteras. Lucía respondió con educación e incluso compartió parte de su historia. Dijo que el padre del niño no estaba preparado para asumir y que ella había decidido seguir adelante sola, por ahora. Fue un error, pero no me arrepiento. Ese bebé es mi milagro. María leyó y releyó esas palabras. Sintió lástima, sintió rabia, se sintió traicionada, pero en el fondo también sintió una extraña empatía por Lucía. Ella también era víctima del mismo hombre. Durante algunos segundos, pensó en enfrentar directamente a Lucía, pero sabía que ese momento tenía que ser con Esteban. Él debía ser el primero en mirar de frente la verdad. Entonces, María comenzó a preparar todo. Guardó capturas de pantalla de las conversaciones, imprimió la foto de la ecografía, reunió los registros de visitas a la casa y montó un dossier con cada detalle que había descubierto. Todo meticulosamente organizado, como en una investigación oficial. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una mujer decidida a arrojar luz sobre la verdad que tanto habían intentado esconderle. Al día siguiente, miró a Esteban mientras él tomaba café, leyendo mensajes en su celular. Sintió el estómago revuelto, pero contuvo la furia. Aún no era el momento. El golpe debía ser certero. Y lo haría de la manera que mejor sabía, con pruebas, con frialdad y con dolor. La tormenta no solo se gestaba en el corazón de María, sino también en el cielo. Las nubes oscuras comenzaban a cubrir la ciudad cuando ella decidió que esa noche terminaría con todas las dudas. Ya no podía convivir con la mentira, no podía seguir fingiendo que no sabía, que no veía, que no sentía. La verdad debía salir a la luz, aunque la destruyera. Esperó a que Esteban regresara de su jornada habitual, la misma rutina de cada noche, con su aliento perfumado y sus ojos que ya no brillaban al verla. Él dejó las llaves en la entrada, se quitó la chaqueta y le lanzó una sonrisa apagada. Pero esta vez, María no respondió. En lugar de eso, sacó una carpeta del cajón y la colocó sobre la mesa con firmeza. El golpe seco del papel resonó en la sala como una detonación silenciosa. Esteban la miró confundido. «¿Qué es esto?», preguntó intentando sonar tranquilo. María no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente a los ojos, con una mirada fría pero herida. «Ábrelo, léelo, y luego, si te queda algo de dignidad, dime la verdad. Toda». Dentro de la carpeta estaban todas las pruebas, fotos de la casa de Lucía, capturas de conversaciones con la dependienta de la farmacia, imágenes de la ecografía, fechas que coincidían con sus ausencias. Esteban hojeaba lentamente, perdiendo el color del rostro con cada página.
Al llegar a la última, con el mensaje de Lucía hablando de su milagro, soltó los papeles y quedó en silencio. María cruzó los brazos, respirando hondo para contener la rabia. ¿Vas a decirme algo o vas a quedarte ahí como un cobarde? Esteban, con los ojos vidriosos, finalmente habló. Yo no sabía cómo decírtelo. No fue planeado, fue un error. Solo una noche cuando tú y yo estábamos mal, ¿recuerdas? Peleábamos todo el tiempo. Me sentí solo, confundido. ¿Y embarazaste a tu ex? ¿Esa fue tu forma de manejar la confusión? Interrumpió María con la voz quebrada. No supe del embarazo hasta hace poco. Cuando ella me lo dijo, me paralicé. Pensé en contártelo muchas veces, pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de destruir lo que tenemos. María se acercó, mirándolo de cerca. Ya lo destruiste, Esteban. No con la traición, sino con el silencio. ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? De cómo me sentí cada vez que fingías que me amabas, sabiendo que habías sembrado una vida fuera de este hogar. Él intentó tomarle las manos, pero María retrocedió. No me toques. No todavía. Las lágrimas contenidas de Esteban comenzaron a fluir en sollozos. Lo siento. Sé que no sirve de nada, pero lo siento con todo mi ser. Y Lucía, vas a estar con ella. Vas a criar a ese niño a escondidas. No, no la amo. No quiero volver con ella. Pero es mi hijo. Y voy a estar presente. No puedo abandonarlo. La sinceridad de él fue como otra puñalada. No porque estuviera equivocado, sino porque ella sabía que, aunque aún lo amara, el lugar que ocupaba en la vida de Esteban nunca más sería exclusivo. María permaneció en silencio durante unos segundos. El sonido de la lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza. Una tormenta se desataba afuera, reflejando perfectamente lo que ocurría dentro. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo lejos de ti, para pensar, para entender qué hacer con todo esto. Esteban asintió, cabizbajo. No intentó detenerla, quizás porque sabía que, en ese momento, cualquier palabra sería inútil. María salió de la sala, tomó una pequeña maleta, guardó algunas prendas y documentos, y cruzó la puerta sin mirar atrás. El sonido de la lluvia ahora caía sobre ella como un baño de realidad. No sabía lo que vendría después, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por ella misma, por la mujer detrás del uniforme, por la mujer que no merecía vivir entre mentiras. El tiempo fuera de casa no fue sinónimo de paz para María. Al contrario, cada día lejos de Esteban parecía profundizar aún más la herida que él había dejado. Hospedada en casa de su hermana, intentaba mantener las apariencias, responder, mensajes de los compañeros del trabajo, seguir con la vida. Pero por dentro todo estaba hecho pedazos. La traición de Esteban no era solo una cuestión de infidelidad, era el colapso de todo lo que ella creía que era sólido, confiable, eterno. Durante noches enteras, María se quedó mirando al techo, preguntándose si debía luchar por su matrimonio, o dar la espalda definitivamente. En algún momento pensó que podría perdonar, pero luego recordaba el vientre de Lucía creciendo, al niño que llevaba la sangre de Esteban, y todo volvía a desmoronarse. Empezó a evitar las llamadas de él. Esteban, por su parte, respetaba el silencio, enviando solo mensajes breves, diciendo que estaría allí cuando ella estuviera lista. Era como si finalmente hubiera entendido la gravedad de sus actos. Pero para María, eso no era suficiente. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de la casa de su hermana, recibió una llamada inesperada. Era una conocida en común, una vieja amiga de Lucía, que, sin saber toda la situación, comentó casualmente que Lucía lo estaba pasando mal. El embarazo se había vuelto de alto riesgo, y estaba prácticamente sola, dependiendo de la ayuda de vecinos. María, que al principio no dio importancia,
Pasó la noche pensando en esa información. ¿Por qué eso la afectaba? Era Lucía, la mujer que estuvo con su marido, la madre del niño que representaba la traición. Pero también era una mujer embarazada, vulnerable, luchando sola. Días después, se dio a la curiosidad y pasó frente a la casa de Lucía. La vio sentada en el porche, pálida, sosteniéndose el vientre como si buscara consuelo en su propio cuerpo. María no bajó del coche, solo observó, pero aquella imagen se le quedó grabada en la mente. Una vez más, su naturaleza de policía y de ser humano habló más fuerte. No podía dar la espalda por completo. No podía ignorar la presencia de una vida a punto de llegar. Aunque doliera, aunque cada paso en esa dirección representara enfrentarse de nuevo a una herida abierta, algo dentro de ella susurraba que huir no era la solución. Entonces, en un impulso que ni ella misma comprendió, María llamó a Esteban. «¿Lucía está bien?», preguntó directa. Del otro lado, silencio. «María, yo... no sé qué decir. Está con contracciones, pero está sola. No quiere ir al hospital. Dice que no tiene a nadie». María respiró hondo. «Entonces ve tú, llévala, acompáñala. No la dejes sola». Esteban pareció sorprendido. «Tú... ¿estás diciendo que...?» «No lo hago por ti», lo interrumpió. «Lo hago por esa criatura, que no tiene culpa de nada. Y porque, a pesar de todo, no quiero cargar con más dolor del necesario». Esa noche, María se quedó en casa, sentada, inmóvil, esperando noticias. No sabía qué esperar. No sabía qué haría al día siguiente, pero tomó una decisión en ese momento. No dejaría que la rabia moldeara su destino. Había sido herida, sí, pero no dejaría que ese dolor decidiera quién sería en adelante. ¿Perdonaría a Esteban? No lo sabía. ¿Podría convivir con la presencia de ese hijo en sus vidas? Tampoco lo sabía. Pero estaba dispuesta a escuchar lo que el tiempo y su propio corazón tuvieran que decir. Y esa fue quizás la decisión más difícil de todas, permitirse sentir sin destruirse. La madrugada cayó como un manto silencioso sobre la ciudad, pero dentro del hospital, los pasillos hervían con la urgencia del momento. Lucía había sido llevada finalmente de urgencia por Esteban, y la situación era crítica. El bebé quería venir al mundo antes de tiempo, y los médicos corrían para evitar lo peor. Afuera del quirófano, Esteban caminaba de un lado al otro, pálido, perdido, impotente. Nunca se imaginó allí, en esa condición, con tantos sentimientos revueltos. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados a su espalda. Al darse la vuelta, vio algo que jamás esperó esa noche. María, empapada por la lluvia, con la mirada firme y los labios apretados. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con la voz temblorosa. «No me preguntes, solo dime qué necesita ella». Esteban asintió, sin entender si estaba soñando. María se acercó a recepción, se identificó como oficial y pidió autorización para entrar como acompañante si Lucía lo permitía. Para sorpresa de todos, Lucía aceptó, tal vez por miedo, tal vez por instinto. Pero lo que nadie imaginó fue la escena que se desarrollaría después. Dentro de la sala de partos, entre gritos y tensión, María tomó la mano de Lucía. El momento era surrealista. La amante y la esposa, unidas por una nueva vida que estaba a punto de nacer. Lucía lloraba, de dolor y de emoción, y María respiraba hondo, intentando mantenerse firme. «Empuja, Lucía. Ya casi está. Respira. Conmigo», le decía, como si tuvieran una conexión más allá de cualquier juicio. Cuando finalmente el bebé nació, su llanto rompió el silencio como un trueno. María, por reflejo, extendió los brazos y recibió el pequeño cuerpo resbaladizo de manos de la enfermera. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a ese ser diminuto, frágil, con los ojos entreabiertos y la piel aún húmeda. Allí, en ese instante, algo dentro de ella se transformó.
No era perdón. Aún no. Pero era como si el peso en su pecho se aligerara, como si el dolor cobrara un nuevo significado. Ella no estaba allí por reconciliaciones, ni para borrar lo ocurrido. Estaba allí porque había elegido no ahogarse en el rencor. Al salir de la sala, María encontró a Esteban en el pasillo. Él se levantó, esperando tal vez un gesto de rechazo, pero ella simplemente extendió al bebé hacia él, con firmeza. Es tu hijo. Asúmelo. Sé el padre que merece. No repitas los errores de tu pasado. Esteban lloró. No había palabras, solo lágrimas. Recibió al niño en sus brazos, como quien sostiene su propio destino. María los observó unos segundos, y luego dio media vuelta. No sabía lo que haría con su vida a partir de ese momento. Pero una cosa era segura. Ya no era la misma mujer que descubrió una traición días atrás. Algo dentro de ella había renacido junto con ese bebé. Esa noche, ya en casa, María escribió en su diario: Hoy no perdoné, pero comprendí. No sané, pero decidí no herirme más. No abracé a mi esposo, pero sostuve a su hijo. Y eso, quizás, sea el inicio de una nueva forma de amar, menos ingenua, más libre, más mía. Meses después, la vida de María no se parecía en nada a la de antes. La casa donde antes reinaban las certezas, ahora albergaba silencios más suaves, conversaciones cuidadosas y un respeto reconstruido a base de escombros. La traición de Esteban no había sido borrada, ni mucho menos olvidada, pero algo más fuerte que el rencor había ocupado su lugar. La conciencia de que todos estaban intentando hacer lo mejor posible con lo que quedaba. Esteban había cambiado. No de forma milagrosa, pero sí día a día, con gestos concretos. Asumió la paternidad con compromiso, sin descuidar su responsabilidad como esposo. Comenzó a asistir a terapia, solo, y con María, donde por primera vez pudieron poner en palabras todo lo que había quedado atrapado durante años. Lucía, por su parte, siguió con su vida junto al bebé, ahora sano y lleno de energía. Decidió criar a su hijo sola, pero nunca excluyó a Esteban de su vida. María, sorprendentemente, mantuvo el contacto con ella, no como amiga, sino como alguien que comprendió que el perdón no significa aceptar el daño, sino liberarse de él. El bebé, llamado Andrés, se convirtió rápidamente en una presencia frecuente en la vida de María. Al verlo correr por el jardín, con el cabello castaño y la sonrisa inocente, era imposible no sentir algo. No era su hijo, pero tampoco era un enemigo. Era de algún modo inexplicable, parte de su destino. Una mañana de domingo, mientras servían café en silencio, Esteban se acercó a María con una mirada serena. ¿Te arrepientes de haberte quedado? Ella pensó unos segundos antes de responder. Me habría arrepentido más de irme, sin saber si valías la pena luchar por ti. Esteban le tomó la mano en silencio. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Ya no eran la pareja ingenua, que un día creyó en los felices para siempre. Ahora eran sobrevivientes de una guerra emocional, dos adultos que habían elegido no reconstruir lo que tenían, sino algo nuevo, más real, más humano, menos idealizado. Los vecinos comentaban, los amigos opinaban. Algunos decían que María era fuerte, otros que era ingenua. Pero a ella no le importaba. Había aprendido que nadie entiende las batallas del corazón ajeno hasta que vive las suyas propias. La vida siguió. Con días buenos, días difíciles, y una nueva rutina donde María ya no era solo esposa ni policía. Era una mujer que había transformado la traición en crecimiento, el dolor en sabiduría y la rabia en compasión. Su historia con Esteban no terminaba ahí. Pero ahora, si algo ocurría, sabría que no fue por falta de valor para enfrentar lo que dolía, ni por miedo a comenzar de nuevo.